Bueno, jóvenes, entonces, siguiendo con la temática que planteamos ayer, déjenme compartir la pantalla para poder ver las diapositivas. ¿Logran ver las diapositivas? Sí, señor, yo sí las logro ver. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, en este caso, pues entonces seguiríamos hoy, ya pasaríamos a ver, a iniciar con la construcción de una propuesta de investigación. Arrancaremos mirando cómo se construye el problema de investigación, cómo se construyen los objetivos y cómo se justifica una investigación como tal. Bien, Eh, entonces arranquemos a revisar estos aspectos. Bien, entonces esta preparación pues está diseñada simplemente pues para desarrollar en el marco de esta especialización de ustedes los elementos que les acabé de mencionar. ¿Bien? Entonces, en el módulo que está en la plataforma está reseñada toda la bibliografía. De hecho, jóvenes, hay unos textos de metodología de la investigación que yo les subí a la plataforma. Dentro de ellos está el de Roberto Hernández Sampieri, que se llama Metodología de la Investigación, que es como el texto guía de todos los que hacen investigación, ¿sí? De acuerdo con el concepto general de muchos, ahí está ese libro, lo pueden descargar de la plataforma, lo pueden revisar, es suyo, y hay otros 2 libros más también de metodología de la investigación. Y en el módulo hay una bibliografía, hay también unos artículos, hay unos modelos de propuestas de investigación, en fin, ahí hay un montón de cosas que vale la pena que revisen. Bien, bueno, planteémonos la siguiente pregunta. ¿De dónde surgen las investigaciones? ¿Quién de ustedes me puede dar una idea de dónde surge una investigación? ¿O cuál es el punto de partida de una investigación? Buenos días, profe, para todos los Bueno, compañeros. buenos días. Bueno, creo que una investigación surge de una problemática, ¿no? Estamos de acuerdo. Y esa problemática o ese problema, eh, ¿a través de qué mecanismo se convierte en una investigación? Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, sí, te escuchamos perfectamente bien. Bueno, habla Samuel. La investigación, yo considero que la investigación parte de todo más que de la observación. Ya de la observación se identifican los diferentes factores que están actuando, ya sea un problema, y a partir de esa observación, pues se da solución a ese problema. En cuanto a la investigación, entonces se plantea a partir del problema una metodología que ayude a resolver los objetivos planteados, y después de esa metodología pues, buscar unos resultados y así dar solución a la problemática identificada. Correcto, Samuel. Tienes toda la razón. Esa es de pronto la dinámica general de cómo desarrolla uno un proceso investigativo. Pero tienen todos razón en algo, ¿no? Pues cuando nosotros vivimos en una realidad que es problemática por definición, es decir, la realidad lleva implícitos diversos problemas, ¿sí? Y es allí donde está la astucia, la pericia del investigador, que es capaz de identificar el problema y a través de esta disciplina que se conoce como metodología de la investigación busca dar respuestas a ese problema, ¿sí?
a través de unos pasos que son los que vamos a ver ahora de cómo se construye esa propuesta de investigación. Bien. Entonces, miren, por ejemplo, aquí les traje mm, algunos captures de pantalla de algunas situaciones problemáticas en la seguridad y salud en el trabajo, para que miren de dónde salen o cuántos problemas de investigación podremos nosotros tener a la mano para desarrollarlos. Miren, por ejemplo, esta imagen de acá, que nos dice, en promedio, 1 de cada 3 mujeres casadas en países en desarrollo no tiene opinión en grandes compras del hogar, y 1 de cada 10 no son consultadas sobre la forma en que se gasta su propio ingreso. Imagínense. Entonces, se inicia este movimiento de empresas por la igualdad de género en aras de promover algo que se llama Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es un planteamiento de la Organización de las Naciones Unidas y que, bueno, valdría la pena mirar en otras instancias, porque eso también sería objeto de un curso de estudio. Bien. Miren, por ejemplo, estas realidades de acá. ¿Qué tanto hemos investigado nosotros sobre la igualdad de género en las empresas, por ejemplo? ¿Ah? Se conocen datos, claro, se conocen datos de otras ciudades, pero ¿qué hay de nuestra región? ¿Qué sabemos nosotros de nuestra región? ¿Cómo está la mujer en comparación con el hombre a nivel de trabajo? ¿Ya? ¿Cómo esas diferencias culturales que han propendido siempre por darle a la mujer un papel más como de ama de casa, de la que tiene los hijos, de la que cría, de la que organiza la familia, ¿ya? Afectan la salud laboral de una mujer a nivel de una empresa? ¿Qué se piensa? Pues, ¿qué les cito de las cosas que yo he vivido? Una vez tuve un jefe que no quería contratar mujeres, ¿ya? Y me lo dijo tajantemente, así, y yo sentí ¿qué les digo? Me estremecí por ver la forma tan inhumana como a veces se nos ve cuando somos elementos o partes de una empresa para producirle dinero a otra persona. El personaje me dijo, estábamos buscando una persona que fuera auxiliar, una persona que fuera regente de farmacia para esa clínica, y pues cuando yo le llevo las hojas de vida, creo que eran 3 o 4 mujeres, me dijo, no, 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 no quiero saber nada de mujeres. Las mujeres se incapacitan más, que la licencia de maternidad, que les viene el periodo y entonces se incapacitan por los cólicos. No, 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 búscame hombres, que los hombres se enferman menos. Miren, desde esa perspectiva, ¿cómo podríamos enfocar nosotros ese tema de la igualdad de género en las empresas? Valdría la pena investigarlo, sobre todo en una región como la nuestra, donde todavía esos conceptos machistas, culturales, y están muy arraigados en el ser de muchas personas acá y de muchos empresarios. Bien, miremos esto de acá: casi 20 millones de trabajadores domésticos en América Latina y el Caribe. En su gran mayoría son mujeres con insuficiente protección social o nula protección social, ¿ya? Mujeres a las que no se les afilia de pronto a ningún régimen de seguridad social. Miren, eso es un problema. Podría hacerse una investigación de cómo está el tema aquí. Y volvemos al punto que les mencionaba ayer, ¿no? Hay un gran sector de la economía que se mueve en la informalidad, que se mueve por fuera del sistema general de seguridad social, que se mueve por fuera de todo eso, y a que tampoco la seguridad y salud en el trabajo los termina cobijando. ¿A qué riesgos está expuesta una trabajadora doméstica, por ejemplo? ¿A qué tipo de riesgos? ¿Qué se ha caracterizado con respecto a eso? Pues prácticamente desconocemos ese tema, porque como no hacen parte de empresas legalmente constituidas, pues esa información se pierde, se queda en el aire, y ahí vemos una de los grandes vacíos que tiene
nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo aquí en Colombia. Miren por acá, 1 de cada 3 mujeres no logra generar ingresos propios. Vean. 5 de cada 10 mujeres está fuera del mercado laboral. De cada 72 grandes empresas de la región, solo 3 cuentan con una mujer como directora general o presidente. Ese es un tema que se conoce. Ahora miremos cómo estaría esa situación por acá. Y se dan cuenta, el 54% de las mujeres trabaja en contextos informales con ingresos frágiles y poca protección social. Si lo vemos, pues el simple hecho de mirar el tema de la igualdad de género a nivel laboral, pues ya implicaría muchas, o digamos muchas vertientes de un problema de investigación que valdría la pena abordar. ¿Ya? Teniendo en cuenta, como les decía ayer, que el género, ¿no? Las mujeres se enferman de formas diferentes a los hombres. ¿Ya? Y que pues sin duda todas estas presiones sociales de la inequidad de género podrían afectar la salud laboral, sobre todo en materia de riesgo psicológico y de riesgo social de la mujer, imagínense. ¿Verdad? Esos son ejemplos de problemas de donde pueden surgir investigaciones, ¿verdad? Tenemos empresas o organizaciones como estas, como Impactia, ya que financian propuestas de investigación. Partimos del problema, buscamos, hay muchas fuentes para financiar investigaciones. Lo que tenemos es que buscarlas. De hecho, pues conozco mucha gente que actualmente se dedica a esto, a presentar propuestas de investigación, se las ganan, les otorgan un dinero, realizan la investigación, presentan los resultados, mientras van haciendo una investigación surge otra propuesta, presentan otra, y allí pues logran hacer de la investigación su empresa, su negocio, ¿ya? Y, y es también totalmente válido. De pronto, pues en Colombia no se nos ha permitido ver muy bien esto como una oportunidad de negocios, pero ahí está presente y latente. ¿Bien? Miren, estos son algunos ejemplos de algunas convocatorias que están vigentes, ¿ya? Que estuvieron vigentes el año pasado y unas que todavía pues hacen parte de este año. Y convocatorias que pues cuando uno presenta las propuestas, si la propuesta sale seleccionada, puede ser fácilmente financiada. Bien. Entonces, ya vemos, pues, la investigación surge de un problema, naturalmente, y desde luego también esos problemas, una vez que sean sustentados de manera adecuada en propuestas que tengan pues todos los requerimientos del caso, pueden llegar a adquirir financiación de manera, digamos que no tan complicada como nosotros nos lo imaginamos. ¿Bien? ¿Qué esperamos nosotros que ustedes adquieran como competencias al final de esta sesión de hoy? Identificar las fuentes de surgimiento de problemas de investigación, ¿ya? Los elementos constitutivos de un problema de investigación, cómo se describe, cómo se formula y cómo se hace el planteamiento de la pregunta problema al final, ¿ya? Identificar la importancia de los objetivos de la investigación y los criterios para su elaboración y aplicar conocimientos en el taller que tenemos planeado para desarrollar el planteamiento del problema y los objetivos de la investigación. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No, profesor. Ok, bueno, muchas gracias. A ver, a manera de introducción, miremos lo siguiente. Bien, la investigación es un proceso que sin duda pasa por diferentes momentos, ¿sí? Todo esto que nosotros vemos en una propuesta de investigación, la introducción, el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos, la metodología, son momentos dinámicos, ¿ya? Que pueden en un caso dado adelantar o retroceder de acuerdo al desarrollo del proceso que uno vaya haciendo. Estos momentos se pueden clasificar todos estos momentos en 3 grandes grupos, ¿no?
que son, por un lado, la planificación, ¿sí? Que es donde básicamente nosotros diseñamos nuestra propuesta de investigación, la ejecución, que pues no es más que tomar esa propuesta de investigación, llevarla a cabo, y por último el informe final, que es la forma de comunicar los hallazgos, los resultados de esa investigación, ¿sí? Entonces, como les decía, la planificación consiste en la definición de los pasos que vamos a seguir para llevar a cabo esa investigación, y que esos pasos arrancan desde la definición del problema hasta el diseño metodológico que se va a seguir, ¿bien? Y esos pasos, digamos que la planificación está por delante, antecede a todo el tema de la recolección de la información. Es importante que planifiquemos bien, ¿ya? Porque una vez hemos planificado de la manera adecuada, cometemos menos errores en la recolección de la información, ¿sí? Una buena planificación, el diseño de una buena herramienta para recopilar datos es importante, porque si no diseñamos bien todo ese proceso, pues seguro recopilaremos una serie de datos que al final no nos van a arrojar mayores luces de las causas de un problema o de las alternativas de solución para ese problema, ¿bien? Entonces, digamos que la introducción, que la planificación de una investigación, en esta fase de planificación, se aborda en tres grandes fases, ¿bien? La primera, que consiste en determinar qué es lo que se va a investigar, ¿sí? Cuál es el tema de investigación que voy a abordar, desde qué paradigma voy a centrarme a mirar ese problema, de los paradigmas que vimos ayer. En fin, en segundo lugar, ¿cuál es la base teórica de ese problema? Bien, quizás desde mi perspectiva, este tema de la base teórica o del marco teórico de un problema es quizás el aspecto más importante que guía una investigación, ¿sí? Pues la teoría que se haya documentado con respecto a ese problema, lo que se sepa, lo que se conoce, lo que hayan investigado en otras partes, termina proporcionando el marco sobre el cual yo voy a hacer el diseño metodológico, ¿sí? Cuáles van a ser las variables que voy a incluir en mi estudio, cuál va a ser la dependiente, cuáles van a ser las variables independientes, cómo voy a caracterizar esas variables, ¿no? ¿Qué tipo de diseño voy a usar? ¿Voy a usar un diseño observacional? ¿Voy a usar un diseño experimental? Dentro del observacional voy a hacer un estudio descriptivo o me voy por uno analítico. Dentro del experimental voy a hacer un cuasi experimento, un preexperimento. ¿Qué voy a hacer? Pero todo eso lo define fundamentalmente la teoría que se conozca sobre el problema que nosotros vamos a abordar. De ahí que cuando hay personas que acuden a mí para que les ayude con propuestas de investigación y con temas de investigación y con todo este asunto, siempre yo me enfoco en lo siguiente, el marco teórico que has investigado, que has hecho, tienes que construirlo. Ese es el trabajo más grande de todos, porque hay que revisar mucha bibliografía para poder construir una teoría que soporte lo que vamos a hacer. Lo demás, cuando quieren, no, que mire, que ayúdeme a hacer el análisis estadístico de esto, no sé qué, no, mira, eso no tiene ciencia. Eso es lo más elemental cuando uno entiende un poco de eso. Pero en realidad la columna que estructura una propuesta de investigación es más que todo el marco teórico. El marco teórico me proporciona los elementos, ¿ya?, para formular bien el problema y para diseñar metodológicamente la investigación que voy a desarrollar. Bien, partamos entonces mirando la primera parte. ¿Qué quiero, qué deseo investigar? ¿Cuál es mi interés como investigador? Bien, entonces
lo primero que debemos hacer para determinar qué quieres como investigador abordar desde la perspectiva de una investigación es ubicar el tema. Con qué tema te sientes más identificado, qué tema te genera interés. Vamos a ver ahora que hay una serie de situaciones que lo hacen a uno ser afín por un tema. Bien. Una vez que ya yo tengo un tema, pongamos el ejemplo que veníamos trabajando ayer. Oye, yo he notado mucho que las personas que trabajan como conductores de transporte público, cuando se les hace la audiometría para renovar su licencia de conducción, siempre tienen menores valores de audición en el oído izquierdo que en el oído derecho. Yo quiero trabajar sobre la hipoacusia en conductores de servicio público. ¿No? Listo, tenemos el tema. Ya, yo sé que es hipoacusia y sé que es en trabajadores de servicio público. Ahora, ¿cuál es mi idea? Pues yo quiero de pronto identificar las causas, ¿ya? De ser posible, o por lo menos identificar unas variables que estén relacionadas, que guarden más relación con la aparición de esa hipoacusia en ese tipo de conductores. Bien, tengo mi idea y me voy a formular el problema. Entonces me voy a escribir y a tratar de entender cuál es la magnitud de ese problema para poder proseguir con mi tema de investigación. ¿Sí? Entonces, miren, las principales fuentes de las cuales nosotros obtenemos esas ideas están relacionadas con todos estos elementos que vemos aquí. Pueden ser presentimientos, ¿ya? Puede ser mi interés como investigador para explicar un hecho. Pueden surgir de observaciones de hechos, ¿ya? Simplemente estoy observando, como el caso que les puse ahora de la hipoacusia, estoy observando una situación muy repetitiva y eso hace que yo genere una idea de investigación. Conversaciones personales, ¿ya? Con otras personas, mira que yo, que tal, que he descubierto esto, que lo otro, que me he dado cuenta de esto, puede generar en usted una idea de investigación, descubrimiento. Los vacíos en el conocimiento, este es un factor que mueve mucho el tema de investigación. Cuando no hay aspectos en el conocimiento que aún no se llenan, pues surgen investigaciones para tratar de identificar qué es lo que ocurre con eso que no entendemos aún. De teorías, de materiales escritos, libros, revistas, tesis, periódicos, experiencias individuales, ¿no? Creencias, de resultados contradictorios de otras investigaciones, en fin. De cualquiera de estas situaciones puede surgir una idea que merezca que se desarrolle un proceso investigativo. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o tienen alguna inquietud? Vamos bien. Bien, perfecto. Bueno, entonces, aquí surgen unas preguntas que son, digamos que orientadoras a la hora de formular un proyecto de investigación. La primera, ¿qué estudiar? ¿Qué voy a estudiar? Eso me permite a mí definir el tema de investigación. ¿Sí? Cuando yo me planteo cuál es la situación actual de ese tema, cuál es la situación actual de la hipoacusia en conductores de servicio público, y empiezo a investigar, termino planteando el problema. Las preguntas de investigación que deben ser respondidas, ¿ya? Me permiten formular y sustentar ese problema de investigación, ¿ya? ¿Qué causas generan eso? ¿Ya? Por ejemplo, pues me permite al final generar la pregunta problema, la formulación de mi pregunta problema en la investigación. ¿Qué propósito tiene la investigación? ¿Qué se plantea? Me permite precisar los objetivos. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿A dónde quiero llegar con esto? ¿Cuál es el objetivo general de mi trabajo y cuáles son los específicos?
¿Cuáles son los motivos para adelantar ese estudio propuesto? Eso es justificación de la investigación, ¿sí? ¿Quiénes han investigado anteriormente sobre ese tema? ¿Qué se han planteado y qué han escrito? Eso me lleva a lo que es el marco de referencia de la investigación. Me permite plantear antecedentes, me permite plantear un marco conceptual, ¿ya?, de conceptos que sean interesantes, me permite plantear un marco teórico, me permite plantear un marco geográfico, inclusive un marco legal de ser necesario, si el problema así lo implica, ¿ya? Entonces, este tipo de preguntas son orientativas para dar respuesta a estos elementos que son los constitutivos de la propuesta de investigación. ¿Bien? Tenemos, por otro lado, ¿qué se pretende probar? ¿Qué pretendo probar yo? Me permite formular mi hipótesis, ¿no? ¿Cómo se va a realizar esa investigación? ¿Cómo voy a llegar yo al logro de esos objetivos que me planteo? Eso me permite estructurar la metodología o el diseño metodológico de esa investigación. ¿A qué fuentes escritas te vas a referir? Es decir, ¿a quién consultaste? ¿A quién vas a consultar para construir toda esa propuesta? Eso pues termina siendo al final el marco de referencias bibliográficas que deben ir al final de cada propuesta de investigación, ¿sí? ¿Cuáles son los recursos necesarios? De allí pues nos va a venir el tema del presupuesto y qué fases tiene la investigación y cuándo se va a ejecutar cada una. Nos terminan por completar esta estructura de la propuesta, generándonos el cronograma de actividades, ¿sí? Que es básicamente, pues, si los miramos desde aquí, en orden, estos son los componentes que debe llevar una propuesta de investigación. Ayer les mencionaba que este tema de la hipótesis, ¿sí?, ya está siendo reevaluado, ya de pronto no es necesario que la propuesta tenga una fase donde diga cuál es la hipótesis que tú formulas, pero sí debe quedar implícito. O sea, no debe ser una parte que diga hipótesis, pero sí debe quedar implícito en todo el desarrollo de esa propuesta, cuál es la hipótesis que tú estarías planteando. Bien, se puede estructurar, dejar ahí implícita en el planteamiento del problema, por ejemplo, ¿ya? Se puede dejar implícita en los objetivos de investigación, en la justificación. La idea es que pues la persona que lea o que evalúe esa propuesta de investigación pueda entender de manera tácita que tu hipótesis está implícita en todo el trabajo, en todo lo que has desarrollado. Bien. Entonces, hasta aquí, jóvenes, esta sería la estructura general de una propuesta de investigación. Bien, pasemos a mirar entonces cuáles son las preguntas que orientan la formulación del problema. El porqué del problema. ¿Sí? ¿A quién afecta ese problema? ¿Cuáles son las características de ese problema? ¿Cómo se manifiesta ese problema? ¿Qué factores intervienen en la orientación del problema? ¿Y qué sucedería si ese problema no se atiende? ¿Hasta dónde llegaría? Esas preguntas nos orientan la manera de formular ese problema de investigación. Bien. Entonces, a la hora de buscar temas o ideas, jóvenes, es importante que tengamos en cuenta estos elementos que están aquí. Las fuentes de donde vamos a extraer esas ideas. Esas fuentes pueden ser experiencias personales, pueden ser libros,
pueden ser teorías, pueden surgir de conversaciones con expertos o con de pronto gente no tan experta, pero que tiene inquietudes sobre un tema determinado. O sea, la mayoría de esas ideas son vagas, ¿sí? Al inicio, y requieren transformarse. Requieren que las llevemos a unos planteamientos más estructurados, unos planteamientos más concretos, ¿sí? Precisos, para que podamos posteriormente desarrollar una investigación a partir de ahí. Se debe conocer poco más sobre el tema, ¿ya? Y pues debe llamarle la atención. Es decir, si usted no está enamorado de su propuesta de investigación, del tema de investigación, apague y vámonos. No se meta ahí, ¿ya? Es un consejo que les doy. ¿Por qué? Porque realmente una de las cosas que motiva la realización de una buena investigación es el que usted como investigador sienta pasión por lo que hace, por lo que está, por el tema que está abordando. Muchas veces nosotros nos preguntamos cosas, ¿no? Vemos documentales en televisión, por poner algún ejemplo. Y a mí que me gusta ver muchos documentales sobre astronomía y el origen del universo y todo este tema siempre, a veces vemos que entrevistan a las mismas personas y un documental lo pasa a un canal, hay un japonés canoso, pelito largo, que salen todos los, siempre que hablan de algo del universo y todo este tema y de la formación del universo y de galaxias y estrellas y todo esto. Pero simplemente son personas que se han apasionado por investigar un tema y se vuelven expertos. Son personas que han seguido desde su pregrado un tema específico, ¿ya? Yo quiero saber, qué sé yo, de las nebulosas y por ahí va, ya lo asumen como tema de abordaje a nivel de especialización, a nivel de maestría e incluso a nivel de tesis doctoral y terminan pues convirtiéndose en verdaderas autoridades mundiales sobre ese tema. Entonces es importante, mis queridos compañeros, que uno esté apasionado con su tema de investigación, que sea algo que te mueva, que te estremezca, que te motive, ¿ya? De lo contrario, pues los resultados no van a ser los mejores, ¿bien? Hay que definir y seleccionar la perspectiva, la forma como vas a abordar ese tema. Y es aquí, por eso lo pongo en rojo, donde radica la importancia de lo que vimos ayer con respecto a los diferentes paradigmas de la investigación. ¿Desde qué perspectiva vas a abordar ese tema? ¿Cuál va a ser el paradigma que te va a acoger para que tú investigues? ¿Ya? ¿Vas a ser positivista? ¿Vas a ser interpretativo? ¿Vas a hacerlo desde la forma sociocrítica? Porque eso pues va a direccionar si tu abordaje va a ser cuantitativo, cualitativo, en fin. Como les dije ayer, cualquiera de esos paradigmas permiten el abordaje y la investigación de un problema. Y uno con el que se sienta más identificado con ese trabajo. No hay un paradigma mejor que otro. Como les decía, cada uno tiene sus ventajas, sus desventajas. Y uno con el que se sienta más cómodo, con ese paradigma se enmarca y trabaja un tema de investigación que le apasiona. Solo con la idea o el tema no se sabe si la información a recolectar, qué métodos o cómo analizar los datos que se obtengan, ya o sea, con la sola idea no se puede concretar todo eso. Entonces se va a requerir formular un problema específico en términos muy concretos, ya, términos que delimiten muy bien ese problema, porque si yo quiero hablar de hipoacusia en trabajadores, en conductores de servicio público, es posible que ese tema sea bastante extenso. Entonces yo debo delimitar mi problema hacia el punto a donde yo quiero dirigirme, ¿ya? Pues hombre, yo solo quiero trabajar con conductores de servicio público tipo taxi, ¿ya? O yo quiero abordar todos los tipos o yo quiero mirar si el tiempo de trabajo
diario dedicado a esa labor influye en que haya más o menos hipoacusia. En fin, usted debe delimitar bien ese problema para que eso pues no se le vuelva una cosa inalcanzable. ¿Bien? Entonces, para generar algunas ideas o temas de investigación, uno como investigador puede hacerse varias preguntas. ¿Qué aspectos de la teoría estudiada en tu formación académica, por ejemplo, te gustaría conocer y profundizar de tu parte, de manera personal? ¿Ya? ¿Qué te gustaría? ¿Será que de pronto en el caso de Samuel, que es biólogo, querría Samuel de pronto entrar a mirar la percepción psicológica que tiene una persona de su seguridad y salud en el trabajo? De pronto no, porque de pronto por su formación él va a querer mirar otras cosas. Pero de pronto nuestros compañeros psicólogos sí les interesaría mirar el tema desde esa óptica. ¿Bien? ¿Existe alguna inquietud teórica o experiencia práctica que a usted le gustaría investigar? ¿No? Otra pregunta, ¿es de interés el tema? Se pueden elaborar como recomendación una lista de los aspectos que uno como investigador vea más interesante para formular o definir bien ese tema de investigación. Entonces, lo primero que necesitamos, en conclusión, para iniciar una investigación es definir el tema. ¿Qué es lo que sobre qué voy a investigar? Bien. Entonces, ese tema, indiscutiblemente, si hay algo en la investigación que no podemos dejar de lado, es la búsqueda de información. ¿Sí? De hecho, pues a veces uno inicia la propuesta con una información, cuando ya va un tiempo y está uno ya desarrollando, ejecutándola, esa información puede ir cambiando, actualizándose, y tiene uno que ir cambiando su marco teórico, cambiando su marco de antecedentes, en fin. Bien. Entonces, Profe, disculpe. claro, dígame. Lo que pasa es que, bueno, no sé si de pronto mis compañeros estén de acuerdo. Lo que pasa es que, bueno, hablando con el grupo 5 que está conformado con Felipe y María Angélica, Uh-huh. lo que pasa es que nosotros hemos venido trabajando en todos los módulos con un tema específico por grupo. En el caso de nosotros, escogimos Transporte Santo Domingo SAS, que, o sea, es toda la parte, sí, o sea, de transporte. Entonces, como que sería bueno, no sé, o sea, lo dejo a consideración de todos, o sea, lo dejamos como forma grupal, si seguimos trabajando con el mismo tema, porque es que no tendría sentido escoger otro tema, montar otras propuestas, si ya nosotros tenemos una específica. Yo estoy totalmente de acuerdo. No le vería problema. Yo desde mi punto de vista docente, no sé los demás compañeros. Ahora, el hecho es que vamos a tener que ir mirando de cómo le damos forma a esos temas que ya ustedes han abordado para que adquieran el carácter de una propuesta de investigación, o que vayan tomando el rigor de una propuesta de investigación. Pero si ya tienen temas definidos, pues no estoy en desacuerdo con que los usemos para estos ejercicios. Buenos días, profe. Sí, claro. Habla Felipe. Felipe, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Profe, bueno, más o menos lo que trató de plantear Daisy es que, bueno, listo, estamos realizando la especialización en seguridad y salud. Obviamente nosotros tenemos que formular como tal una propuesta de diseño, porque es así, una propuesta de diseño del sistema del sistema de gestión de seguridad y salud, pues con base a la resolución 0312. Entonces, más que todo eso fue lo que ella quiso afirmar. Cada uno de los grupos tiene designado una empresa donde está realizando el respectivo diseño. Entonces, la idea es que enfoquemos la propuesta de investigación en eso, en el diseño del el diseño del sistema de gestión, porque eso ya es un producto que nos servirá a nosotros para
tanto para la empresa como para acá a nivel académico, porque esa propuesta hay que mostrarla al final de De la semestre, especialización. sí, al final de la especialización. Me parece bien, me parece bien. Igual, pues, ¿qué les digo? Vamos a tener que irle dando forma, ¿sí? Porque se darán cuenta que vamos a tener que ir moldeando esas ideas que ustedes tienen ahora, ¿ya? Para convertirlas en una propuesta de investigación. Y vamos a ver hasta qué punto, pues, logramos darle la forma con base en esos temas que ya tienen ustedes pues escogidos y esas empresas en las que ya están. Pero igual, hagamos el ejercicio. A mí me parece muy sano y muy interesante que lo miremos desde esa perspectiva. ¿Sí? Ah, bueno, listo, profe, le agradezco. Muchas gracias. Bueno, Bueno, y también no. pues si los compañeros están de acuerdo. Sí, sí, claro, es importante que estemos todos de acuerdo con esa propuesta. Parece que sí estamos de acuerdo. Bien. De cualquier forma, muchachos, lo que sí les anticipo es que va a haber diferencias en el diseño que ustedes van a hacer de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con este modelo de investigación, ¿ya? O estos pasos a seguir para una investigación. De pronto no va a terminar el modelo, perdón, el sistema de gestión diseñado a partir de esta propuesta de investigación, pero sí les va a dar elementos para que puedan construirlo, ¿sí? Ese es el tema que quería mencionarles. ¿Listo? Entonces, volviendo a lo nuestro, ese tema pues requiere búsqueda de información, ¿bien? Que se hagan búsquedas en bibliotecas, en buscadores, como fuentes generales y como fuentes especializadas, pues nos pueden servir expertos, publicaciones especializadas, descriptores precisos, ¿ya? Búsquedas booleanas que se manejan, que son las que los que manejan los buscadores de internet, básicamente. Y es importante la consulta, la búsqueda de información, puesto que sin ella vamos a formular de pronto mal ese tema de investigación que nosotros queremos abordar. ¿Listo? Entonces, básicamente la información general, ¿ya?, nos va a proporcionar el tema y las informaciones más especializadas van a darnos los subtemas y nos van a permitir plantear o formular el problema de investigación de nuestro trabajo. Bien. Esa es más o menos esa pirámide invertida. Lo que busca es que nosotros a partir de la identificación de un tema podamos llegar con búsqueda bibliográfica al planteamiento o formulación de ese problema de investigación. Bien. Debemos tener en cuenta, jóvenes, que existen niveles de evidencia de la información que nosotros consultamos, ¿sí? Si vemos esta pirámide de los niveles de evidencia, nos vamos a dar cuenta de algunas cosas que son interesantes. Miren que la opinión de un experto, ¿sí?, la opinión de un experto es lo que menor nivel de evidencia tiene, ¿sí? O sea, cuando un experto dice, es que yo creo que este problema debe abordarse de esta manera, pues eso es simplemente su opinión, pero como nivel de evidencia científica no tiene total validez. Siguen los estudios de series de casos, ¿ya? ¿Qué son los estudios de caso o de series de casos? Donde yo tomo un caso o dos o tres o cuatro casos y evalúo esa situación. Entonces, ¿por qué tiene bajo nivel de evidencia?
porque al ser pocos los individuos que participan en un estudio de esa naturaleza, pues la información que se obtiene a partir de allí no puede ser necesariamente extrapolable a toda una población como tal. ¿Bien? Entonces, estos estudios a tener, digamos que una relativa poca validez dentro del marco de una investigación. Posteriormente, pues si ya ustedes vieron epidemiología, recordarán que se les hizo mención a este tipo de estudios, ¿no? Al estudio de casos y controles y al estudio de cohortes. ¿Sí recuerdan esos dos elementos? Muchachos, ¿recuerdan esos dos tipos de estudios en epidemiología? Casos y controles y estudios de cohortes, ¿o eso no lo vieron? ¿O fue que yo me desconecté? Profe, repítame, ¿me puede hacer el favor de repetir? Lo que pasa fue que no escuché muy bien. Claro, este tipo de estudios de casos y controles y los estudios de cohortes, ¿los vieron en epidemiología? Abordaron el diseño, así fuera un diseño básico, pero de cómo se construyen esos estudios. No tan profunda, cosa superficial así. O sea, no es una cosa, sí, claro, pues obviamente ustedes no se están formando como epidemiólogos y no tienen por qué aprender a diseñar un estudio de esos con pelos y señales, pero por lo menos si saben que esos estudios existen y saben que existen unas diferencias entre los estudios de casos y controles y los de cohortes. Y Sí, que, claro, profe. Sí, lo vimos. perfecto. Y que ese estudio de caso y control, por la naturaleza de su diseño, permite obtener menos evidencia, o sea, menos calidad en la evidencia científica que un estudio de cohortes. ¿Ya? Y si no mal estoy, el estudio de cortes, ellos dan en un determinado tiempo, Ujú. hacen la investigación y hacen su apreciación, por ejemplo, en el corte de el año tal, se evidenció esto y lo otro. Exacto. Básicamente, pues nosotros lo que hacemos con esos estudios es tomar dos grupos, a unos que estén expuestos a una causa, ya que nosotros suponemos que genera una consecuencia y otros que no, ¿ya? Y se les hace seguimiento en el tiempo, ¿eh? Sí, es decir, tomaríamos para hacer un ejemplo de lo que nosotros estamos abordando en seguridad y salud en el trabajo. Yo quiero saber si los trabajadores que están expuestos a hidrocarburos aromáticos en el aire tienen más riesgo de padecer algún tipo de linfoma, por decir alguna cosa. Vos decís cualquier bestialidad, linfoma no Hodgkin, por decir cualquier cosa. Y nosotros pues simplemente tomaríamos dos cohortes, una de trabajadores que estén expuestos a niveles altos de hidrocarburos aromáticos en el aire, otros que no, ¿ya? E iríamos evaluando en el transcurrir del tiempo la aparición de esa patología, en este caso de ese linfoma, que nosotros pensamos está asociado al inhalar esos hidrocarburos aromáticos. Posiblemente pues encontremos que sí haya asociación o que no la haya. Pero entonces estos estudios, por esa naturaleza de hacer un seguimiento en el tiempo, a los participantes nos permite aportar más evidencia o evidencia de mejor calidad que un estudio de caso y control. Porque si yo quisiera abordar ese mismo tema en un estudio de caso y control, tomaría unas personas, ¿sí?, que tienen linfoma no Hodgkin, unas que no, y les preguntaría, haciendo uso de la memoria de la persona sobre cómo fue el historial de su exposición, ¿sí?, a esos hidrocarburos aromáticos. Entonces, obviamente, con ese tema del sesgo de memoria que implica preguntarle a una persona y que me responda cómo fue su exposición de acuerdo con sus recuerdos, el estudio de cohortes proporciona más evidencia que un estudio de casos y controles, ¿sí?
Por último, el máximo nivel de evidencia lo dan los ensayos clínicos aleatorizados o lo que conocemos como estudios experimentales y los metaanálisis o revisiones sistemáticas que lo que hacen es tomar un montón de artículos publicados sobre un tema y hacer análisis estadístico sobre todos esos artículos que publicaron sobre un tema específico, y esa es la pirámide, se puede decir, de los niveles de evidencia. Cuando ustedes estén investigando y se encuentren un artículo que mencione la palabra metaanálisis, créanme que están ante un estudio con un alto nivel de evidencia que difícilmente puede ser rebatido por la opinión de un experto, teniendo en cuenta la pirámide, ¿ven? Entonces, a veces nosotros nos dejamos guiar mucho de la opinión de expertos y, como les digo, la opinión es una valoración crítica basada en su experiencia, pero subjetiva, porque es su opinión, ¿sí? Y nuestras opiniones pasan por ese filtro maltrecho de la subjetividad, y al final pues terminamos nosotros dejándonos llevar de muchas cosas. En algún momento de la vida, para contar una anécdota, yo tuve un profesor excelente, el mismo que se decía Paradigma, que les mencionaba ayer. En mi concepto, el hombre como que quiso ser músico, o le gustaba la música y quería tocar algún instrumento o algo así, pero no tenía eso, con lo que uno nace para poder ejecutar un instrumento o hacer música, ¿ya? Por cierto, ese profesor también es paisano mío, o sea, nos conocíamos de otros entornos diferentes. Cuando yo llego a estudiar mi pregrado, y en una ocasión el hombre me ve chapuceando la guitarra ahí, me ve y me dice: mira, ¿sabes una cosa? Yo considero que la química y la música no son compatibles, ¿ya? Una opinión de un experto, ¿no? Él dice que no hay compatibilidad entre la química y la música. Bien. Bueno, les confieso que en ese momento yo me sentí un poco afectado por la opinión del experto, pues él era uno de las personas con más renombre ahí en esa universidad. Pero después el avance, el tiempo, los estudios me fueron mostrando que la química, sobre todo la bioquímica, la neuroquímica, tienen más relación con la música de lo que uno piensa. Y entonces la opinión de un experto es de su subjetividad, de él no tener es eso con lo que se nace para uno tocar un instrumento, lo hizo generar una opinión que en un caso dado podría ser que una persona que quisiera estudiar química desistiera del hecho de ejecutar un instrumento musical, porque de acuerdo con un experto no hay compatibilidad en eso, y eso pues no hay nada más alejado de la realidad que una situación como esa. Bien, entonces de ahí que las opiniones de expertos es bueno escucharlas, considerarlas, pero no son la verdad absoluta, ¿ya? Lo que sí nos habla con mucha cercanía a la verdad absoluta son estudios de cohortes o metaanálisis y ensayos clínicos aleatorizados. ¿Listo? Entonces, ¿por dónde buscamos? ¿Cómo hacemos nosotros para buscar entonces evidencia científica real, evidencia que nos muestre artículos que realmente tengan validez, que nos permitan realizar ¿qué les digo yo? Algún tipo de inferencia textual que nos lleve a plantear un problema bien? Aquí tenemos algunas fuentes de información no sesgada. ¿Qué les digo? Google como tal no es una buena fuente de información, porque Google es un buscador abierto donde simplemente él, a través de unos mecanismos de búsqueda, busca o rescata dentro de un montón de páginas las palabras que uno le está diciendo, que uno le está escribiendo, y él simplemente te trae esa información. A veces
pues me he encontrado cosas que dicen unos disparates que uno sabe que no son así, y por ende pues no les recomiendo que utilicen eso solo como una base de datos para buscar información. De hecho, si quieren usar Google, usen Google Académico, ¿ya? Que ese sí, pues sí referencia estudios investigativos realmente. Ahorita pues yo les voy a hacer una demostración desde acá, desde el computador, para que vean algunos sitios que permiten búsquedas más concretas de información. ¿Okay? Aquí tenemos otras librerías como Cielo, Lilac, PubMed, ¿ya? La Biblioteca Virtual en Salud, la Biblioteca Virtual de Salud Pública, ¿ya? Por ejemplo, bases de datos como el Cochrane, esta que tenemos aquí, ¿ya? Es muy importante porque Cochrane es básicamente, publica resúmenes de metaanálisis, ¿sí? O sea que aquí podemos encontrar, aunque son resúmenes, no son los estudios completos, pues podemos encontrar evidencia muy importante, muy importante. Agremiaciones como Cielo, Lilac, PubMed, Medline, la BBS, la Biblioteca Virtual en Salud, que ahorita se las voy a mostrar, definitivamente publican artículos, a veces resúmenes, a veces los artículos completos, de información sumamente importante, científica, validable, que realmente pues, nos va a aportar mucho en lo que tengamos que indagar para desarrollar un trabajo de investigación, ¿ya? Les soy honesto, desde mi perspectiva, desde este pecho, ¿quién les habla? Yo uso con más frecuencia Cochrane, ¿sí? Cielo, Lilac, PubMed y la Biblioteca Virtual en Salud de la Organización Panamericana de la Salud. Son las fuentes que yo más suelo consultar desde mi perspectiva. No estoy diciendo que las demás no sirvan, que sean una... No. Todas las fuentes que les estamos mencionando aquí tienen validez para encontrar información que sirva como evidencia científica real, ¿ya? Les comento las que a mí más me gustan, y eso, al igual que con los paradigmas, eso va en gusto, y uno tendrá su base de datos donde le gusta buscar información y las que no. Entonces, ahorita vamos a hacer un ejercicio. Este es, por ejemplo, la Biblioteca Virtual para Vigilancia en Salud Pública de Colombia, ¿ya? Uno pues ingresa, está adscrita a la BBS, la Biblioteca Virtual en Salud. Ahorita vamos a hacer unas búsquedas, siempre voy a mostrárselas primero, ¿ya? Aquí tenemos el DOA, el directorio de journals o revistas de acceso abierto, ¿ya? También tenemos otra fuente allí, ¿ya? Tenemos estas, por ejemplo, en la Universidad Libre de Cali tenemos la Revista Colombiana de Salud Ocupacional, que también es de acceso gratuito, por si acaso ustedes quieren ingresar, mirar. Miren esta, ¿ya? Es el directorio del Consejo Colombiano de Seguridad. También aquí pues tenemos esta herramienta que es DataKim, que nos habla de sustancias que terminan representando riesgo químico a nivel laboral. Aquí tenemos esta revista Medicina y Seguridad en el Trabajo de la Universidad de La Rioja. Miren cuántos elementos para investigar hay allí. Aquí tenemos algunos de los buscadores médicos y de bases de datos más importantes. Igual esas diapositivas las tienen. Vamos a hacer un ejercicio entonces práctico con algunos de estos buscadores que les mencioné ahorita. ¿Okay? Voy a dejar de compartir aquí para compartir la pantalla completa. Entonces me voy a ir a... Bien, jóvenes. Entonces voy a entrar
al portal de la Biblioteca Virtual en Salud. Aquí tenemos este portal regional de la Biblioteca Virtual en Salud. Es de la Organización Panamericana de la Salud. Miren. Damos clic allí y nos vamos a encontrar que esta es una herramienta bastante importante para búsqueda de información. Uno, ¿por qué? Porque nos permite hacer unos filtros bien interesantes. Busquemos algún criterio de búsqueda. No sé, menciónenme algo de seguridad y salud en el trabajo que querramos mirar aquí. Hipoacusia, por ejemplo. Tenemos la opción de dar simplemente la búsqueda aquí, donde está la lupa. Y aquí nos van a aparecer artículos publicados en todos los idiomas que ustedes quieran, ¿ya? Entonces yo puedo establecer filtros. Miren qué es lo más importante. Si ven las fechas, esta biblioteca las organiza en orden descendente de fechas. ¿Sí? ¿Sí ven? Entonces, este es un artículo nuevecito, de mayo de 2020. Eso, es más, todavía está ese artículo caliente, como el pan recién salido del horno. ¿Sí lo ven? Entonces, él hace toda esa búsqueda. Resulta que yo quiero filtrar esa búsqueda. Bien. Yo quiero, miren, él nos pone por aquí todas las fuentes de bases de datos de donde salen esos artículos. Yo voy a dejarlas todas completas, ¿sí? Me habla de cuál es el asunto principal que yo quiero abordar, ¿bien? Entonces, digamos que yo quisiera mirar específicamente temas de pérdida auditiva para ver qué encuentro de seguridad y salud en el trabajo allí. ¿Ya? Me dice que puedo filtrar por tipos de estudio, si quiero casos y controles, si quiero cohortes, si quiero informes de casos, si quiero ensayos clínicos. Miren, que de acuerdo con la pirámide que nosotros tenemos acá, nos daremos cuenta que si yo solo quiero estudios de cohortes, pues los busco. Si yo solo quiero estudios de casos y controles, si solo quiero ensayos clínicos, ¿lo ven? Es así que yo puedo determinar mi nivel de evidencia buscando aquí, ¿sí? Voy a dejarlos todos, ¿ya? Idiomas también los puedo filtrar por idiomas. Digamos que nosotros no somos muy avesados en temas de inglés, pero sí en ruso, entonces yo voy a buscar artículos en ruso. Digamos que nosotros queremos mirar solo artículos en inglés y en español, ¿bien? Es necesario que, y bueno, ya con las herramientas de Google que traduce, pues esto no es ninguna situación. Miro el intervalo de publicación si quiero recientes o si los quiero más viejos, o puedo establecer incluso entre qué años quiero ver esos artículos, ¿bien? Entonces, digamos que ya yo con estos filtros me voy y le digo que me filtre. Entonces ya me empieza a establecer algunos filtros aquí, vean. ¿Vean? Estamos tratando de buscar uno que se relacione con seguridad y salud en el trabajo, pero no lo veo. Igual. El ejercicio es intentar buscar información a partir de una base de datos como esta. ¿Bien? Miren, por ejemplo, aquí hay algo importante, Manual Básico de Cuidado del Oído y la Audición de la Organización Mundial de la Salud. Entremos a mirarlo. ¿Bien? Vamos a ver, parece que nos manda a la página de la OMS. No, parece que no está completa la información. Sí, nos mandó a todo lo de la Organización Mundial de la Salud y nos metió fue en el coronavirus y eso. No nos interesa
para este caso el coronavirus. Bien. Podemos realizar otra búsqueda si queremos. Busquemos enfermedad laboral, a ver qué aparece. Bueno, aquí sí ya están apareciendo cosas, miren. El tinnitus o la severidad del tinnitus está relacionada con la exposición al sonido en músicos de orquesta sinfónica, independientemente de digamos que de su problemática auditiva, de sus afecciones auditivas. ¿Sí lo ven? Enfermedades profesionales de los músicos. Vaya, qué bien. Pregunta, ustedes que conocen más de seguridad y salud en el trabajo que yo, ¿qué se ha hablado de qué contiene la resolución que me mencionaron ahorita de músicos, de orquesta, de este caso, con respecto a sus riesgos laborales, si han podido investigarlo? Parece que nada, porque solo el silencio responde o se me cayó el internet. Entonces, miren, si ven, este es un ejemplo. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, profe. Le quería decir que pues como cada grupo tiene una empresa, no nos enfocamos en las patologías o las enfermedades de riesgo que puede tener la empresa. Tenemos empresas de electricidad, Concresas, tenemos de transporte, o sea, varias empresas. Entonces, nos hemos enfocado son en esas enfermedades. De músicos, pues no. No, pues igual, como les decía, igual ustedes van a ser especialistas en seguridad y salud en el trabajo. Si mañana se llega a conformar como una organización profesional la Orquesta Sinfónica de Sincelejo, como una empresa que recauda dinero y todo eso, y que va a necesitar del apoyo de profesionales en seguridad y salud en el trabajo, ustedes también tienen que estar informados de eso, ¿no? De entender cómo pueden afectar la ejecución de un instrumento musical, por decir cualquier cosa, la salud laboral de una persona. ¿Sí? Me refiero a que está bien que ahora tengan unas empresas específicas y estén abocados a unas enfermedades específicas que puedan presentarse como el riesgo laboral en esas empresas, pero como especialistas deben abrir su mente y entender todo lo que pueda pasar o todo lo que pueda derivar, ¿ya?, de enfermedades asociadas y accidentes asociados al hecho de trabajar, de la ocupación que las personas tengan, ¿sí? Por eso simplemente era una pregunta de cultura general, no era para ponerlos contra la espada y la pared, sino de ver si de su estudio de la resolución había encontrado algo allí como tal habría que hacer una evaluación. Claro. Y mirar pues hacer mediciones en cuanto al ruido y mirar a cuántos decibeles, evaluar el tiempo expuesto. Totalmente. Ahí habría que hacer una investigación y mirar el tiempo de exposición que ellos llevan, evaluar el lugar donde, digamos, donde laboran y mirar a qué riesgo como tal del lugar al que están trabajando están expuestos. Ya ahí se habría que hacer una investigación de la empresa y mirar los riesgos, hacer mediciones. Pero sí, claro. Totalmente, pero sí se dan cuenta que también es su campo, ¿ya? Y que a cualquiera le puede tocar, que no solamente los riesgos laborales están asociados a actividades como, qué sé yo, como hacer concreto, como elaborar cemento, trabajar la piedra caliza, manejar vehículos pesados, sino que todas las personas, como veíamos ayer, están expuestas a enfermar como producto de su trabajo, todas. Entonces eso no hay, a lo que los invito es a abrir la mente. Miren que por eso me llamó la atención en este artículo, porque básicamente nadie piensa en estos personajes, ¿no? A la hora de que puedan
tener enfermedades laborales. Y en efecto, pues miren cómo hay investigaciones, ¿ya? No tan viejas, miren que son de 2018 y de 2019, que nos mencionan los problemas de salud que pueden tener trabajadores de esta naturaleza. ¿Okay? Entonces, este es un ejemplo de lo que se puede hacer con esas fuentes de información que les coloqué allí. ¿Ya? Va a haber otra cosa que les quiero mostrar aquí, y es que al momento de hacer la búsqueda, esta biblioteca tiene algo sumamente importante, y es que si yo le digo enfermedad laboral y le doy aquí donde dice BECMESH, ella va a hacerme la búsqueda de los descriptores en salud más relacionados al término que yo estoy colocando. Esto es importante para cuando uno publique artículos y publique esta información. Estas palabras claves sirven para que los artículos sean identificados en cualquier parte del mundo y cualquier idioma. Bien, entonces miren, ahí le estoy dando al descriptor, le escribo enfermedad. Miren, por ejemplo aquí, yo busco enfermedad laboral y el descriptor que más se me parece es baja laboral por enfermedad. Me va a decir cuáles son los sinónimos, las categorías y cómo se dice esa ausencia por enfermedad en inglés y en portugués. Por si usted quiere publicar en inglés, en portugués, en fin. Esta es una herramienta valiosísima y es totalmente gratuita. Aquí no hay que pagar nada por esta herramienta. ¿Bien? Miremos otra, miremos cielo. Otra para no dejarlo solamente con una. Y buscamos cielo, miren, está básicamente toda Latinoamérica vinculada a esta base de datos, ¿sí? Y podemos buscar aquí enfermedad laboral. Hacemos la búsqueda y nos van a aparecer, se parece mucho a la otra, también tiene filtros, miren, por años, por ciencias, por área técnica, ¿ya? Por los artículos que son citables, por tipo de literatura, como les dije ayer, si son informes de casos, en fin, si son artículos, si son comentarios, opiniones. ¿Ya? Y lo que miramos aquí es los diferentes artículos. ¿Bien? Aquí hay uno que habla de la actividad interprofesional en el campo de la salud. Miremos. A ver. Tenemos el resumen y generalmente aquí los artículos aparecen completos. ¿Ya? Y si tienes problemas con el inglés, simplemente le dices a Google, tradúceme esta cosa y ya. A ver. Aparte de eso, esto tiene una ventaja más y es la siguiente. Si ven aquí, al lado, hay una parte, lo puedo descargar en PDF si lo requiero, ¿ya? Y hay una parte que me dice cómo cito este artículo. ¿Sí lo ven? Si lo quiero citar como parte de mi bibliografía, y él me dice cómo se cita en formato ISO, ABNT, en APA, en Vancouver, en fin. ¿Ya? Entonces, quería simplemente mostrarles por lo menos esos dos elementos para que vieran cómo se hacen las búsquedas acá en a nivel científico, a nivel de investigación. ¿Bien? Entonces, uno puede construir unas fichas, ¿ya? Bibliográficas. Yo actualmente he dejado de hacer eso, prefiero usar algunos software que ellos referencian y citan, o sea, tú colocas la cita y ellos te arman la bibliografía en el estilo que tú quieras, ¿ya? Pero posiblemente entonces miremos un poco de ese software
Vamos a mirarlo enseguida, que vamos a ponernos a inventar cosas aquí. Permítanme y lo abro. Ese software se llama Zotero. Mírenlo aquí. No sé si algunos ya lo conocen. Hay otros. No es el único, no es el mejor. Pero como todo es cuestión de gusto, a mí me gusta Zotero. ¿Ya? A mí me gusta Zotero. Entonces, vamos a ir haciendo el ejercicio para que vayan. Este software se descarga. ¿Ya? Uno lo descarga, instala un plugin para Word para que vean, para que realice esto que les voy a mostrar que hace. ¿Bien? Abro un Word, por ejemplo. Para este software, Google Chrome representa algún nivel de problema, entonces voy a abrir Cielo, voy a abrir la revista en Mozilla, ¿ya? Para que puedan ver mejor cómo hace la citación. Esto, pues, eso que ven ahí, pues es un montón de bibliografía que yo he bajado para mis cosas, ¿ya? Son programas para citar, profe. Sí, señor. Ya le voy a mostrar Ah, cómo se hace para que vea usted. Mendeley. Mendeley es uno, claro. Yo Sí, yo utilizo utilizo Mendeley. fabuloso, excelente. Mendeley es uno. Yo utilizo, no sé, como le decía, todo eso va en gustos. Yo utilizo mucho, me gusta más este. Yo utilizo EndNote. También es un excelente motor para hacer citas, y creo que casi todos funcionan de la misma manera, almacenan la bibliografía y uno pues realiza selecciona el pedazo que desea del artículo que uno desea citar y hace el ejercicio. Esperemos un momentico aquí que me cargue Mozilla. Lo que sucede con los anteriores que usted menciona es que tienen una limitante de bibliografía y entonces Exactamente. Que no por tiene eso, que este es gratuito y es un proyecto colaborativo de varias personas, como ocurre siempre, ¿no? Sale alguien que hace el negocio con el software y alguien viene y dice, bueno, colaborémonos y hagamos uno que sea gratuito, ¿ya? Y vamos a hacer el ejercicio para que ustedes vean cómo se vuelve de sencillo. Bueno, los que ya han usado otros motores de cita, verán que ya saben cómo es la experiencia, pero ya salieron la nueva séptima edición de APA, entonces hay que actualizarse. hay que actualizarse. De hecho, bueno, vamos a tener en cuenta lo siguiente, y es que salud, nosotros, como ya estamos incluidos en salud, ya al meternos en seguridad y salud en el trabajo, cuando publiquemos en salud nos toca referenciar o citar en Vancouver, ¿sí? Pero no se preocupen, para eso están estos adminículos que nos permiten no tener que aprendernos la norma como tal, sino que ellos lo hacen por nosotros. Bien, busquemos ausentismo. Sí, a ver qué nos sale. Ustedes disculparán la lentitud, pero es que mi computador ya está pidiendo reemplazo. Listo. Entonces, si lo vemos acá, como ya yo lo tengo instalado, ya él me está diciendo algunas cosas allí. Yo resulta que quiero usar de este artículo, ¿ya? Algo que mencionaron ellos aquí, cualquier cosa, esto. Pues lo primero que hago es guardarlo en el software. Le digo, guárdame. Y él ya está metiendo ese archivo que se llama fatiga laboral y ausentismo en el trabajo en mujeres
a mi biblioteca que está en mi Zotero. Bien, esperemos que termine de guardarlo. Les reitero, esto no es así de lento siempre, es mi computador el del problema. Más sin embargo, a veces vale la pena esperar la lentitud cuando uno ve los resultados de esto. Bien, listo. Ya está guardado en mi bibliografía. Entonces dijimos que se llama como fatiga y ausentismo laboral. Resulta que yo quiero tomar este párrafo y hacerlo parte de mi marco teórico, por decir cualquier cosa. Lo copié y lo pegué. Lo pongo bien bonito, ¿cierto? Y lo justifico y todas esas cosas. Aquí me voy a... ¿Por qué no me está mostrando? De alguna manera no me está mostrando. Debe salirme aquí la barra de herramientas de Zotero. Parece que la cerré a darle algo ahí voy a abrir otro Word. Abrirlo de nuevo. Aquí. Si lo ven, aquí me aparece ya. Entonces, copio la parte que me llamó la atención, lo que voy a necesitar, lo que es de mi interés, ¿sí? Y le digo, me voy aquí a Zotero y le digo, por favor, adicióname la cita. ¿Ya? Él me va a preguntar en qué tipo de bibliografía quiero referenciarlo. Miren, ya estábamos hablando de que ya APA sacó la 7ª edición. Mírenla aquí, ¿ven? ¿Sí ven? Ya Zotero la tiene cargada. ¿Cómo se referencia en APA 7ª edición? ¿Sí lo ven? Como nosotros somos salud, nos vamos para Vancouver, ¿cierto? Y yo le digo, sí, cítame como Vancouver. Ahora me va a preguntar cuál es el artículo. El artículo se llama Fatiga laboral y ausentismo en Él me hace la citación ahí. Supongan que necesito otra cosa, otro artículo. Vamos a buscar otro artículo. Riesgo biomecánico por carga y no sé qué que dice aquí. Lo guardo también en Zotero. Esperemos que haga la guardada. Mientras tanto, resulta que yo voy a copiar esto que dice aquí. Esto me interesó y lo voy a hacer parte de mi artículo. Y recuerdo el nombre, riesgo biomecánico. Le digo acá, caballero, cítame por favor esto que yo necesito. Está en inglés, biomechanical risk. Listo, tengo la citación. Resulta que ya yo termino y quiero hacer mi bibliografía. Pues simplemente le digo, Zotero, insértame la bibliografía, así como yo te la pedí en Vancouver. Hace el procesamiento y ahí está. ¿Lo ven? Ya tengo la bibliografía. No tengo que estarme matando, escribiendo qué puse aquí, qué puse allá. Y lo mejor del caso es que si yo deseara, por ejemplo, ingresar otro tema acá, porque resulta que encontré otro artículo que era más importante meterlo de primero y es factores asociados al ausentismo laboral, y dije esto es la clave, esto debería ir de primero, no lo que puse ahí. ¿Ya? Sencillamente lo pego, ¿bien? Le digo, no he guardado el artículo, perdón. Este es factores asociados al ausentismo. Le digo, guárdamelo. Esperemos que termine de guardar y ya le digo,
Me voy a mi Word y le digo, Sotero, cítame eso, por favor. ¿Verdad? Sí, creo que empezaba por revisión. No, está por sistemática. De pronto será que lo copió en inglés. Voy a revisar de nuevo la factores asociados al ausentismo laboral en América Latina. Vamos a... ya, está en inglés, lo guardo en inglés, por eso no lo encuentro. Entonces, le digo de nuevo, Sotero, cítame. Systematic Review. ¿Qué me hizo eso ahí? A lo que quiero llevarlos al hecho siguiente. Miren que él me cambió. Ya, la que tenía como cita 1, me la puso como 2. ¿Bien? Y en la bibliografía me actualizó automáticamente. La nueva bibliografía me la puso como 1, la que estaba como 1, como 2 y esta como 3. ¿Sí ven? Entonces, estas herramientas son valiosas al momento en que nosotros requerimos realizar citas bibliográficas y todo este tema. Por aquí me dice Samuel, es mejor EndNote, sí. Como les digo, no hay una herramienta mejor que la otra, pues cada uno de nosotros trabaja con la que les place. Yo les estoy mostrando una de muchas que van a encontrarse, ¿ya? De muchas que son totalmente válidas y que tienen total utilidad. Bien, entonces, miren, y aquí pues yo he hecho ya una citación, una bibliografía basado en un gestor bibliográfico como Zotero, que, como reitero, es el que a mí me gusta, el que yo uso. No por eso tiene que ser la verdad absoluta y lo único que haya que manejar. Si ustedes tienen otros, bienvenidos sean, porque esa es la gracia, ¿no? Que en la diversidad encontremos pues donde nos sintamos cómodos nosotros. ¿Listo? Está claro por lo menos este ejemplo de uso de un gestor bibliográfico, de la utilidad que proporcionan herramientas como estas, por ejemplo. Ya entendimos la dinámica de cómo se consulta una base de datos de información no sesgada, por ejemplo. ¿Sí? ¿Está claro? ¿O necesitan alguna otra aclaración? Bueno, ese silencio lo deja a uno como o todo está absolutamente claro o todo está absolutamente oscuro. Pero bueno. No, bien, profe, entendimos claramente. Ok, listo, Samuel. Bien, sigamos entonces con la temática. Para uno escoger el tema, pues ya vimos, puede haber gusto personal. Y a mí me gusta investigar sobre los riesgos laborales de las personas que manejan maquinaria pesada. Bien, excelente. Ese es tu gusto personal, eso está bien. ¿Ya? No, a mí me gusta el riesgo psicosocial al que están expuestas las personas que atienden público en una IPS de consulta externa. Bien, excelente. Es su gusto, su afinidad. ¿Ya? En fin, también puede ser la pertinencia que tenga con las agendas de desarrollo. Por ejemplo, ahora mismo el mundo se está rigiendo por una agenda de desarrollo global que son los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Ya? Dentro de esos objetivos de desarrollo sostenible está la seguridad en el trabajo, la salud y seguridad en el trabajo. ¿Bien? Entonces, por ahí yo puedo irme por cualquiera de los temas que los objetivos de desarrollo sostenible mencionan. Problemas concretos de mi entorno inmediato, pues yo estoy viendo un problema repetitivo, y pues lo abordo para poder darle
solución a eso, o para buscar por lo menos las causas y poder intervenirlas. Bien. Entonces, para elegir ese tema es conveniente tomar lo que uno prefiera, lo que uno le guste, como les digo, importante que tengamos pasión por el tema. Basarse en cierta experiencia personal también es importante. Consultar profesores o expertos, mire usted qué pensaría, ¿será que yo puedo abordar esto por aquí, por allá? Gente que ya haya recorrido un poquito más de camino que uno. La revisión bibliográfica, como les mostré ahora, es crucial, porque esta es la que nos permite construir básicamente toda la estructura que soporta el edificio de nuestra investigación. Informarse sobre temas afines y ubicar instituciones que estén relacionadas con lo que estamos buscando. Bien, entonces tenemos aquí un ejemplo del tema en ciencias de la salud, ¿ya? De promoción y prevención en la seguridad y salud en el trabajo. Entonces tenemos aquí la prevención de peligros en el trabajo, por ejemplo. Educación para prevenir peligros en el trabajo. Miren cómo vamos desglosando el tema. Cambio comportamental tras la implementación de intervención educativa para prevención de peligros. Tomó un grupo, ¿ya?, de individuos que se dediquen a un trabajo. Evalúo cómo están con respecto a peligros o a riesgos. Hago una intervención educativa y mido después cómo cambiaron esas percepciones de peligros y de riesgos en ellos a partir de mi intervención. O sea, eso puede ser válido, todo eso es investigación, ¿ya? Miren, que un tema académico pues puede ser impuesto. A veces a uno le toca, porque un docente le impone, tienes que investigar en este tema, y bueno, y a veces toca por salir del paso. A veces puede ser seleccionado por facilismo, es lo más fácil que hay. Mira, entonces nomás cruzar estas variables aquí, listo, ¿ya? Puede escogerse por capacidad, de acuerdo al nivel de conocimientos de uno, por aptitud, ¿ya?, de acuerdo a las afinidades que uno tenga, originalidad, factibilidad o por la utilidad que ese tema tenga al final. Bien. Entonces, habíamos visto que los problemas básicamente surgen de resultados contradictorios, vacíos en el conocimiento y de el intento de uno como investigador para explicar un hecho. Bien. El hecho es que cuando, y es aquí lo importante, cuando ya yo defino mi tema de investigación, la evidencia de la escogencia de ese tema de investigación es el título de la propuesta, ¿ya? ¿Sí? Entonces debemos tener mucho cuidado al momento de redactar el título de esa propuesta. ¿Por qué? Porque debe tener unas características. El título de la investigación debe ser claro, preciso y completo, ¿ya? Por ejemplo, qué sé yo, por citar alguna cosa, riesgo biomecánico y amputación de miembros, por decir cualquier cosa, en empresas madereras del municipio de Sincelejo. ¿Ya? Eso me da claridad. En 2020, ¿ya?, me da mucha más claridad, me cita la geografía, me cita el tiempo y me dice qué es lo que voy a hacer. Pero si yo pongo riesgo biomecánico en industrias madereras, queda usted así como pensando, bueno, ven acá, ¿y qué va a hacer este personaje? ¿Qué va a hacer con ese riesgo biomecánico? ¿Con qué variables lo va a cruzar? ¿Con qué es lo que va a hacer? Entonces, el tema debe definirme claramente qué se va a hacer, sobre qué, dónde lo voy a hacer. ¿Ya? ¿Es en Sincelejo? ¿Es en Sucre? ¿Es en Colombia? ¿Dónde específicamente? Y es preferible aún más que se explique en qué momento del tiempo se va a realizar, ¿ya? Entonces, con base en esa estructura, ese título estaría comprendido por 3 partes. El proceso, el objeto y la localización. La acción que se va a desarrollar, ¿ya? Influencia de riesgo laboral o relación de riesgo biomecánico con amputación de miembros en la industria maderera de Sincelejo en el año 2020. Ahí vemos los 3 elementos contemplados. Bien, la acción,
¿ya? La relación entre riesgo biomecánico y la amputación de miembros, por ejemplo, ¿ya? El motivo o proceso en la industria maderera de Sincelejo, ¿bien? Y la ubicación geográfica. Ya vemos que los tres elementos están metidos allí. Miren este título. Un buen título se puede resumir entre unas 17 y 21 palabras. Yo a veces soy un poquito más condescendiente y admito hasta 25 palabras. Un título de más de 25 palabras es carreta, se los digo literalmente, para utilizar nuestro lenguaje coloquial. Un título de más de 25 palabras, ya eso es un carretillazo que le están tirando a uno ahí. Porque uno debe leer el título y debes entender perfectamente cuál es el tema de la investigación, ¿ya? ¿Qué es lo que vas a hacer, dónde lo vas a hacer y cuándo lo vas a hacer? Y a uno debe que darle total claridad de qué es lo que, es decir, el título debe resumir completamente lo que va a ser el trabajo. ¿Sí? Profe, pero yo digo algo. Claro. En este caso, pues, sería, o sea, está bien de pronto tener esos aspectos, pero en muchas investigaciones que he visto, a veces los títulos son como muy llamativos ya. Entonces, a veces se limitan solamente a 15 palabras, no más título. Algunos profesores, tutores, bueno, mi tutor siempre me recalcó eso, y pues es lo último que uno hace en la investigación. ¿Por qué? Porque en la investigación pueden surgir muchos impases, digámoslo así, de ese modo, Claro, estamos de que acuerdo. cambian el sentido un poco de la investigación, o en realidad los resultados son otra cosa, o sea, son otra cosa diferente a lo que uno previó en la propuesta que uno realizó, o hubo Estamos de otro acuerdo. tipo de enfoque, entonces cambia un poco y se coloca al final. Y entonces de pronto tener ese título largo así, entonces no es como que muy llamativo de pronto a una opinión pública, a unos espectadores que no saben nada absolutamente del campo. Entonces, por ejemplo, ve que decir riesgo biomecánico en la empresa, entonces decir como que otra cosa llamativa que a cualquier lector que lo vea logre determinar, oye, esto es interesante, voy a verlo un momento y lo lea. Entonces creo que más la ciencia se ha enfocado en ese tipo de títulos ahora últimamente por ese mismo caso. Claro, sí, tienes razón. Y muchas veces un lenguaje muy científico espanta a algunos lectores. Todo depende de a dónde quieras tú dirigir esa investigación, ¿sí? Si tú vas a presentarla de pronto en una cumbre internacional de seguridad y salud en el trabajo, ahí vas a tener que utilizar un lenguaje más técnico, ¿cierto? Porque pues ahí te van a estar oyendo expertos que de pronto no va a ser muy llamativo para ellos que utilices un lenguaje muy coloquial, pero si tu interés es que esa investigación se conozca de pronto a nivel de la misma empresa y de los mismos trabajadores que son los que están expuestos a riesgo biomecánico, tu forma de comunicarlo debe ser diferente. Todo eso depende de a qué público es al que tú esperas llegar con esa investigación y tienes mucha razón en eso. Ahora, los títulos, como te digo, entre más corto es un título, es mucho mejor, ya, mucho más llamativo. A veces se pasan de piña, por decirlo así, porque a veces ve uno el título llamativo. Una vez vi yo una influencia del capital social en la salud de la población colombiana y dice uno, madre, qué vaina tan bacana, vas a leer y quedas con los crespos hechos cuando ves que no hay tal influencia contemplada ahí dentro de ese artículo, ¿ya? Entonces, el punto, y tienes mucha razón en algo también. El título es, digamos que lo último que uno redacta, pero tú no puedes partir de una propuesta sin título. Es correcto. En más de una ocasión me ha pasado que me toca cambiar, digamos, no todo el título como tal, pero depende de de los hallazgos que uno tenga. De pronto el título puede sufrir modificaciones, ¿ya? Modificaciones geográficas, modificaciones en tiempo, o sufrir modificaciones de pronto en que yo quería hallar una asociación entre unas variables
y terminé hallando una relación. Entonces ya mi título no sería asociación entre tal, sino relación, influencia, ¿verdad? Cosas así. ¿Ya? Pero el título debe permanecer con algunos matices que son los que te van a orientar tu investigación. De hecho, pues si tú te has dado cuenta, cuando uno va a graduarse, la propuesta tiene que llevar un título. Así el título sufra modificaciones a la hora del informe final. Pero el título es clave, ¿ya? Para que pueda ser entendido el contenido del trabajo por las personas que lo van a leer. Entonces, estamos de acuerdo, los títulos extensos aburren, quitan las ganas de leer. Y he allí la pericia del buen investigador es lograr que con un título corto tú puedas prácticamente resumir todo lo que tú hiciste o vas a hacer en una propuesta investigativa. Bien, totalmente de acuerdo. Gracias por tu aporte, Samuel. Miren, este es un ejemplo de un título. Prevalencia de trastornos relacionados con situación de estrés laboral en trabajadores de una IPS de salud mental, Sincelejo, en 2019. ¿Cuántas palabras tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 palabras. Ya, usted lee ese título y ya sabe qué es lo que van a hacer. Ahí me van a decir que tantos trastornos relacionados con el estrés laboral hay en unos trabajadores de una IPS de salud mental en Sincelejo en 2019. ¿Ya? El título debe, así esto sufra cambios después, que después no se llame prevalencia sino incidencia. Esos conceptos los tienen claros de epidemiología, ¿cierto? No estoy hablando en chino cuando digo prevalencia e incidencia. ¿Ya? Me imagino. Entonces, así después yo tenga, porque lo que terminé hallando fue incidencia y no prevalencia, incidencia de trastorno, no importa, pero por lo menos la propuesta debe irse con un título que resuma en gran medida qué es lo que yo voy a hacer. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, no sé si hacemos un recesito de unos 10 minutos y a las 10:35 nos conectamos de nuevo para seguir ya con lo que nos hace falta, ¿les parece? Si están de acuerdo, si quieren seguir para adelante, seguimos. Hagamos el receso, profe, para desayunar. Listo. Fabuloso. Yo como de temprano hice mi revoltillo y me lo comí. Listo. Hagamos el receso. Entonces, ¿qué les parece? Son las 10:25. Nos vemos a las 10:40. ¿Les parece? Ay, sí, profe, un poquito más larguito porque yo tengo una bebé pequeña y entonces voy a solucionar algo con la bebé. Ahorita estoy sin la nana de la niña y pues me queda un poco más difícil. Uy, listo. No. Entonces, bueno, veámonos qué. A las 10:50. ¿Les parece? Sí, profe, está bien. Bien. Entonces voy a pausar la Sí, grabación. gracias. Ok, listo. Perfecto.